Entonces, lo he dividido este tema en dos partes. En la primera parte hablaremos un poquito de la alimentación del bebé, o primero de algunos problemas, la alimentación del bebé, y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la lactancia materna. Y en la segunda parte ya hablaremos de la nutrición de la madre, ¿no? Entonces, vamos a ir hablando entonces de nuestra primera parte. Justamente quiero empezar con los 10 pasos para la lactancia materna, ¿no? Exitosa. ¿Quién recomienda? La UNICEF y la OMS. Esta recomendación salió el siglo pasado, antes del 2000, y lo ha vuelto a rectificar la Organización Mundial de la Salud con la UNICEF en el 2018. Prácticamente ratifican estos 10 pasos para una lactancia exitosa. Por ejemplo, ya se sabe que desde el embarazo la madre va preparando su cuerpo y las hormonas para llegar a una lactancia materna exitosa. Todos los animales, se puede decir, nos dicen, que alimentan a sus crías con leche materna, es decir, los mamíferos, ¿no? Y cada leche es adecuada para su cría. Entonces, si hablamos nosotros de la mujer, su cuerpo, su organismo, su fisiología está preparada para dar de mamar. Entonces, solamente ¿qué necesitamos? Recordarle nada más y apoyarle. Entonces, es la importancia de estos pasos que recomienda la OMS. En la primera parte nos dice que a nivel de hospital debe haber políticas hospitalarias, ¿no? Entonces, a la madre gestante durante la gestación ya se le va enseñando, le va incentivando la obstetriz de la importancia de los masajes a las mamas, de la preparatoria, ¿no? Para que una vez que nace su bebé haya suficiente cantidad de leche. Ustedes saben que la primera leche se llama calostro, y el calostro pues va a tener una importancia grandota, diríamosle así. ¿Por qué? Porque gracias a ese calostro va a recibir tipo vacuna, va a pelear contra los microbios, contra los virus, contra los parásitos, contra muchas enfermedades, ¿no? Es decir, le va a fortalecer al bebé. En no darle este regalo tan maravilloso que Dios ha dado, seríamos muy egoístas de nuestra parte como madre y como mujer, ¿no? También la importancia de formar competencias en el personal que le atiende, ¿no? Es decir, darle un trato, ser amable con nuestra madre lactante, darle confianza. Y si es posible, la madre desde su embarazo debe ya venir con su pareja para ir recibiendo la consejería durante la asistencia prenatal. Y una vez que nace el bebé, también seguir apoyándole para que ella se sienta segura, se puede decir, y con la posición correcta le dé a succionar a su bebé, ¿no? De ahí la importancia del que le ponen, pone bien nace el bebé pecho a pecho, ¿no? Aunque ahora en el coronavirus estaban un poco discutiendo esa situación, si es que la madre, por ejemplo, está infectada, ¿no? Y tiene, quizá eso ya no lo hagan pues, por este problema, pero una vez que pase, sí. Es decir, serían aquellas madres infectadas, y las no, sigue aplicándose la misma técnica. La importancia, ¿cómo se llama? De repente, en relación a los suplementos, que a veces se consideran de gran importancia para el recién nacido, ¿no? Algunos van a necesitar su vitamina K, otros, pero eso ya en base a lo que el pediatra va a ir recomendando. El alojamiento conjunto, que es importante, por ejemplo, en los prematuros. Todo esto es importante, se puede decir, darle las recomendaciones y el apoyo suficiente para que nuestra madre llegue a producir leche, ¿no? Recomendaciones cuando se va a ir de alta del personal de salud y una vez que está en su hogar ya el apoyo que es importante de la pareja y de la familia. Entonces, nosotros buscamos, pues esa es nuestra tarea también que nos están dando al personal de salud. Por ejemplo,
todo tiene un porqué, ¿no? Ya se han planteado metas a nivel mundial, algo de 200 países que se reúnen en la Conferencia Internacional de Nutrición y en la Asamblea del 2016. Nos dicen estas metas mundiales de nutrición al 2025, que está cerca, que nos falta menos de 5 años, ¿no? Cuatro años podríamos decir ya. Es importantísimo que menore los niños con desnutrición en el crecimiento, es decir, la desnutrición crónica. Acá nos dice reducir en un 40%, miren, esta es una meta muy ambiciosa, y es ahí la importancia de la lactancia materna. Se dice que la lactancia materna exclusiva está demostrado que previene el 80% de muertes de nuestros recién nacidos y hasta la edad de 1 año. Es decir, que le va a proteger de tal manera que ese bebé va a crecer más sano. Es un alimento natural, es un alimento ecológico, es un alimento que no va a costar porque la madre la va a tener calentito en cualquier momento para darle a su bebé. Y eso para lograr, se puede decir, que no tengamos muchos niños con desnutrición crónica a nivel mundial, es importante la lactancia materna. Y exclusiva, que mejor. Acá quería hacer un alto. Nos dicen que nosotros, miren, Perú, somos un país ejemplo de lactancia materna a nivel mundial. Y eso el comentario lo hace la Organización Mundial de la Salud. Llegamos a amamantar a los bebés algo de un 60%. Esa es la estadística del año 2017. Pero se busca que al 2025 posiblemente nosotros debemos ya estar pasando ya ese 60%, que lleguemos siquiera un poco más, ¿no? Lo que nos estiman siempre es en promedios nacionales. Y Ayacucho es un ejemplo, pues dice que el 100% de las madres encuestadas han contestado que dan de mamar, y también la vigilancia que realiza el sector salud. Entonces, el problema es solo con las madres de la zona urbana, pero siempre en nuestra sierra, y siempre nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas han alimentado con su leche materna, ¿no? Y la meta mundial 2, erradicar la anemia prácticamente. Nos dice reducir la anemia a la mitad en las mujeres en edad fecunda. Es importantísimo, sabemos cuando hemos hablado de la nutrición de la gestante, alimentarlo y nutrirlo a la dama, se puede decir, a la futura madre, desde antes que se embarace, ¿no? Suplemento de hierro, suplemento de ácido fólico, suplemento de algunas vitaminas. Pero muchas veces, muchas de ellas van sin prepararse. Y durante la gestación, la importancia de la suplementación de hierro y de ácido fólico, ¿no? Y en algunos casos también de zinc o de vitamina A, según que lo necesite. Entonces, debemos siempre tomarlo en cuenta este aspecto que ellos están planteando, y ojalá, ¿no? Hay que tener nuestros buenos deseos, que se vaya incrementando la lactancia materna en nuestro país. Otra meta mundial es, si es posible, menorar, dice, reducir en un 30% la insuficiencia ponderal al nacer, es decir, que no nazcan nuestros niños con bajo peso, porque el bajo peso ya es un riesgo para su salud, ¿no? Es más fácil de enfermarse, más fácil de desnutrirse, y entonces cada enfermedad va a recibir su antibiótico, ya no va a mamar bien, y cada vez más se va a ir desnutriendo. Entonces, qué importante, ¿y qué le va a proteger de las infecciones? La leche materna. La meta mundial 4, importantísima la lactancia materna para controlar el sobrepeso y la obesidad, en especial en la niñez. Se dice que de aquí al año 2025 debemos lograr que no aumenten los niveles de sobrepeso. No se dice bajar, posiblemente no se llega a eso, pero por lo menos que no siga subiendo, porque es algo que muy preocupante.
no solamente para nuestro país, sino a nivel mundial. Y he ahí la recomendación que un bebito que recibe leche materna crece sano, no hace sobrepeso, ni es obeso. Entonces vamos a tener un adulto sano que va a rendir más, se puede decir, en el campo intelectual, en el campo laboral, en todos aspectos de su vida, ¿no? Va a tener mejor salud. Meta mundial 5, la lactancia. Acá miren cómo nos mencionan a la lactancia. De aquí al año 2025, aumentar las tasas de lactancia materna exclusiva. Quiere decir que los 6 primeros meses solamente los bebitos reciban leche materna, ni siquiera agüitas. Se recomienda en la lactancia materna exclusiva, porque ya la leche materna tiene suficiente cantidad de líquidos que le va a cubrir sus necesidades al bebé. Entonces, nos dice que debería bajar, ¿cómo se llama? Incrementarse y llegar por lo menos a nivel mundial a un 50% como mínimo. Si ahora es el 40%, al 2025 a nivel mundial se debe llegar a un 50%. Pero ya les informé que nuestro país tiene un 60% en promedios nacionales y posiblemente ya ese 60% debe superarlo, o por lo menos no bajarlo, ¿no? Lo ideal es que siga incrementando. La meta mundial 6, emanciación. Nos dicen acá que de aquí al año 2025 reducir la emanciación, no se olviden, o desnutrición grave, tipo marasmo, tipo huachorco, en la niñez y mantenerla por debajo del 5%, porque ahora todavía sigue estos desnutridos graves y crónicos todavía a nivel mundial es elevada. Vamos a hablar entonces un poquito de la fisiología de la lactancia materna. Acá les he traído una transparencia, la importancia de la función cerebral, como ya nos habló ahí una señorita alumna que ha escuchado una charla. Entonces, ya hay mucha información en internet, ¿no? La importancia. Incluso en todo nos dicen que todo es el cerebro, que hasta el cerebro elige tu pareja, el cerebro elige qué alimentos comes, el cerebro elige los alimentos chatarra, el cerebro elige. ¿Por qué? Porque nosotros somos un ser con capacidad pensante. Y esa importancia cerebral nos dice, por ejemplo, acá, cuando el niño succiona, estimula un reflejo a través de las terminales del sistema nervioso parasimpático al hipotálamo. Y ahí el mensaje estimula la liberación de dos hormonas, la prolactina y la oxitocina. La prolactina juega un rol muy importante en la estimulación de la producción láctea. Y la oxitocina desencadena la secreción de la leche, hace que la leche ya fluya y tenga que, al mamar el bebé, salga al exterior, ¿no? Entonces, qué importante, es un proceso, se puede decir cerebral, es importante, por eso nos dice que para que la madre tenga suficiente cantidad de leche, tiene que la madre quererla, amar a su hijo. Y si siente amor, cariño, entonces eso también va a influir, ¿no? Entonces, ya muchas de las que somos madres sabemos que de algún modo nosotros nos conectamos con nuestros hijos, porque esa es una relación muy fuerte que crea el apego. Entonces, nosotros muchas veces percibimos lo que le pasa a nuestros hijos, y no es que seamos adivinas, ni seamos brujitas, como dicen, sino que esa lactancia materna va a influir durante toda la vida, se puede decir, ¿no? El apego del hijo a la madre. La lactancia materna, y en particular dice su inicio temprano, es muy beneficiosa para la salud. Asimismo, también para el desarrollo infantil e incluso en los periodos posteriores de la vida. O sea, después de muerte. Estos beneficios se extienden a las madres que amamantan y a la sociedad en general. Entonces, tenemos que tomar en cuenta
este concepto que nos están dando a entender y analizarlo y entenderlo, comprenderlo y asimilarlo. ¿Qué es lo que contiene la leche materna? Acá vamos a hacer una comparación del calostro. ¿Por qué es importante el calostro? La primera leche que toma el bebé se conoce como calostro. Y el calostro es prácticamente la primera vacuna, el primer regalo que le va a regalar una madre a su hijo, y va a aportar en especial, se puede decir, inmunoglobulinas, ¿no? Miren, en todos los nutrientes supera a la otra leche, pero súper importante, ¿no? Entonces, acá nitrógeno es el contenido en nuestro organismo, las proteínas, eh, se puede decir, se estudian como cantidades de nitrógeno, ¿no? En la dieta llevamos las proteínas y las proteínas en el organismo eh, prácticamente se van a ir midiendo como nitrógeno ureico, nitrógeno fecal, nitrógeno de la ingesta de la dieta, y 1 gramo de nitrógeno equivale a 6.25 gramos de proteína. Entonces, acá nos están hablando en nitrógeno en miligramos, 360 miligramos. Vemos que acá esto 2 veces más, ¿no? Que la otra leche, que es su misma leche, pero leche materna. Entonces, la importancia de las inmunoglobulinas que le van a proteger de alergias, de las infecciones, es decir, que va a ser de gran provecho, se puede decir, para el bebé, ¿no? Composición de la leche materna. El calostro, miren acá, sigue la composición química. En vitamina A supera también a la leche madura. En vitamina E, altísima cantidad se puede decir, de vitamina E, ¿no? En microgramos. En calcio, 23, aparentemente poco, pero si ustedes saben, esto nos están diciendo en 100, pero un bebé no recibe 100. En todas esas mamadas puede recibir entre 500, 700, y están hablando de un promedio de 900 mililitros. Cuando la expositora en el video decía ml, se refería al mililitro. Pero que la capacidad gástrica del recién nacido es pequeñita, ¿no? Nos está diciendo casi como, podríamos decir, un poquito más grande que una fresa. Entonces, conforme va creciendo, va incrementando. Entonces, la madre que diga, no tengo leche, no se tiene, es falso, porque no necesita cantidad. Al inicio puede necesitar 20 mililitros, que es poquísimo, ¿no? 1 o 2 cucharas, y así va incrementando. Pero en tantas mamadas va a ir recibiendo cantidad, ¿no? Supongamos que el calostro solamente reciba unos 200 mililitros, suficiente. ¿Por qué? Porque el estómago es pequeño. Conforme va mamando también y va creciendo, va desarrollando el estómago. Los beneficios de la leche materna para el niño o la niña, que nos dice UNICEF: favorece el desarrollo físico y emocional de la o del bebé, ¿no? Sea niño o niña. Protege contra la infección y la muerte. Muerte súbita, se dice, a veces hay muerte súbita de los recién nacidos. Genera un mayor coeficiente intelectual. Son niños más inteligentes. Es la nutrición ideal para el niño, ¿no? Para el recién nacido. Refuerza el vínculo afectivo madre-niña o niño. Reduce el riesgo de anemia temprana. Promueve la adecuada dentición y el desarrollo del habla. ¿Qué pasa si es un niño alimentado con biberón? Muchas veces no va a poder tener una buena masticación, y cuando mastica se va a ir mordiendo la lengua. ¿Por qué? Porque las mandíbulas no van a encajar bien. Entonces, eso afecta. El biberón, el chupón, va a malograr, se puede decir, para que tenga una dentición adecuada, o el paladar, todo eso pueda incluso pasar adecuadamente a los alimentos. Reduce el riesgo de infecciones, desnutrición, alergias e intolerancia a la leche. Disminuye el riesgo de algunas enfermedades crónicas y la obesidad. Crónicas, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Estamos hablando
de la diabetes, de la hipertensión, etc. ¿Qué beneficios para la madre? Promueve mayor satisfacción y fortalece la autoestima de la madre, es decir, la madre empieza a sentirse también más segura, ¿no? Favorece la mejor recuperación fisiológica posparto, es decir, que los tejidos que de algún modo han sufrido modificaciones en el embarazo van a regresar a su normal estado, ¿no? Por ejemplo, hay estrías, todo eso más rápido, ¿no? A veces algunas mamás se quedan panzoncitas y entonces eso le va a ayudar a ir gastando energía acumulada y vaya recuperando también su peso, es decir, que ese exceso de peso que lo ganó, que es para que asegure una lactancia materna, se puede decir efectiva, lo vaya gastando. De no darle de mamar, se va a quedar con sobrepeso. Contribuye a la disminución del peso y el riesgo de obesidad. Ya sabemos los problemas que originan la obesidad, ¿no? Genera menor posibilidad de cáncer de ovario y de mama, en el caso de la madre, así como de osteoporosis y otras enfermedades más. Reduce la probabilidad de embarazarse, también se considera como uno de los anticonceptivos naturales más importantes. En tanto la madre da de mamar, no es fácil que se embarace. Incluso no se presenta en muchas de ellas la menstruación, ¿no? No hay, se puede decir como que se presenta una anovulación, ¿no? Le permite, dice, proporcionar de manera sencilla un alimento natural, apropiado, ecológico y económico. Es decir, que no tiene que comprar, ni tiene que esterilizar biberones, ni tiene que levantarse en la noche, ¿no? Hacer todo ese ajetreo y que es un poco fastidioso. Reduce la ausencia laboral de la madre. Entonces, si le da de mamar, el bebé va a estar más sano y las madres trabajadoras no van a tener problemas para estar ausentándose de su trabajo. Mitos y creencias. El calostro nos dicen que es una leche aguada y que no satisface a la niña o niño. A veces algunos creen que, no, eso es muy aguado y mejor no le doy, mejor le compro un tarro de leche. Miren que la propaganda en los medios de prensa y televisión están prohibidos por los organismos internacionales, pero en nuestro país no pasa nada. Spots publicitarios, pónganse a contar cuántos nos pasan al día promocionando las leches maternizadas. Entonces, y justamente a veces nuestras madres están en el hogar y están viendo sus videos, y entonces ahí hacen la comparación y algunas, por la ignorancia misma o porque no se le ha capacitado, creen que eso es cierto. La lactancia debilita a las madres, tampoco no está demostrado. Se dice que la madre puede estar incluso desnutrida y sigue dando. Las madres de África lo han demostrado. El único alimento a veces que le dan y fuente de proteínas es su leche materna. Y es así como esos niños se crían y se desarrollan. Y diríamos casi en su generalidad, ¿no? El amamantamiento afecta a la belleza de la mujer. Algunas por cuidar la línea no quieren darle de mamar. Que puede ir malogrando también sus pechos, etcétera. Entonces dice que no se debe dar de lactar cuando vuelve la menstruación, también es otra creencia errónea. Otro mito, el contacto con agua fría. No, me he bañado, mejor no le doy de mamar, tengo que estar calentita. Algunos alimentos y el uso de medicamentos son impedimentos para lactar. Esto, en relación a los medicamentos, el único que puede prohibir o ordenar que no se le dé a mamar es el médico, ¿no? En algunos casos sí, pero no es en la generalidad, podríamos decir. Lo artificial es mejor que lo natural. Entonces, ellos están pensando que la leche en lata, pues mejor que su teta. Entonces, son creencias erróneas. Entonces, la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, pues, sacan bastantes linfografías y ustedes pueden entrar a internet, ver Organización Mundial del 2018 o 2020, todas estas linfografías que siempre nos recomiendan el apoyo a la madre, ¿no?
cuando vuelvas a casa, que el personal de salud debe visitar y estimular a nuestras madres. Apoyarle a la madre que da de mamar, esté en los parques, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo cerca, está en un parque, en una banquita, y puede ir tranquilamente, como tomar su aire, darle de mamar. O también en algunas reuniones, ¿no? No debe haber limitantes. Entonces dice que todos debemos estimular y apoyar a esa madre, felicitarlo a cada madre que da de mamar a su bebé. ¿Qué pueden hacer los compañeros de trabajo? También velar porque los derechos de esa madre lactante se cumplan. Por ejemplo, ella tiene derecho a 1 hora de lactancia materna. Si debe entrar a las 8 de la mañana, la facilitan a que entre a las 9, dice. Prestar apoyo a la madre que necesita tiempo, flexibilidad para amamantar, incluso implementar los lactarios en los centros laborales, ¿no? Alentar a las madres a una actitud positiva. Hace poco, no es mucho, será cuestión de 5 a 6 años que están implementando los lactarios recién a nivel del sector salud. Los lactarios para las madres lactantes trabajadoras. Pero estos derechos no están recién, están desde antes del tercer milenio. Y recién salud lo está implementando, se puede decir, aquí en nuestro país. Pero esa recomendación es también que se implemente en todos los centros laborales. Si el mismo salud no implementa, ¿cómo podemos exigir? Acá hay otra recomendación. ¿Qué pueden hacer los empleadores? Miren acá qué les recomiendan. Respetar la legislación de las naciones, la legislación nacional sobre licencia de maternidad remunerada. Ahora con los contratos laborales que se dice, ¿cómo se llama? Por terceros, nuestras madres lactantes muchas veces son despedidas porque muchos dicen ya va a perder mucho tiempo en darle de mamar, va a estar faltando, no me va a rendir, y los despiden abusivamente y no tienen a dónde quejarse. No tienen derecho. Saben que el que trabaja por tercero no tiene ningún derecho. Eso todavía no se quita, ya debería eliminarse. Proporcionar sitio y tiempo para sacarse la leche también en los centros laborales, por ejemplo, para eso es el lactario, es un lugar que se implementa para que ahí las madres en una forma higiénica se extraigan la leche en un frasco y se guarde y se refrigere, ¿no? Para que se conserve, y cuando llega a la casa le pueden tibiar y dar. Yo les quiero contar algo. Yo tuve una mamá lactante que era de la Cantuta, una estudiante. Ella se levantaba a las 5 y de las 5 a 6 se extraía, ella me refería que se extraía más de medio litro de leche materna. Y ese frasco le dejaba ahí en el refrigerador para que luego lo iban entibiando en un vasito poquito a poquito y con cucharita le iban dando a su bebé. No le daba biberones, porque ¿saben qué pasa con el chupón? Cuando el bebé jala, ya después no quiere incluso agarrar la teta. Se van acostumbrando a lo otro porque es más fácil caer a la boca. Son varios derechos, ¿no? Que tiene, entonces, acá nos están hablando también del teletrabajo, el trabajo a tiempo parcial, permitir a las madres que lleven a los niños a su trabajo, requerimientos mínimos diarios de nutrientes para las mujeres sanas en la gestación y en la lactancia. Acá nos dan unas recomendaciones en el adulto normal, una mujer normal, una embarazada y una madre lactante. Me voy a referir a la madre lactante. Sí nos recomiendan un poco de incremento, ¿no? Por ejemplo, acá vitamina C, 75 miligramos, y durante la lactancia un incremento de más 45. Pero también nos dicen que no debe pasarse de 2.000 miligramos, es decir, de 2 gramos de vitamina C. En relación al ácido fólico, 400 microgramos una adulta normal, y en el embarazo se incrementa 200 microgramos más, que se llega a 600.
y en la lactancia algo de 100 microgramos, pero no incrementar más de 1000 microgramos. En relación a calcio, una mujer normal recomiendan acá 1000 miligramos, es decir, 1 gramo de calcio, y no hay recomendación ni en el embarazo ni en la lactancia. Y que se puede tolerar hasta 2500 miligramos. Hierro, 14 miligramos, más 9 en el embarazo y más 9 miligramos también en la lactancia. Entonces estamos viendo que casi igual madre lactante y madre lactante, ¿no? A ver, ¿qué nos dice el Ministerio de Salud en sus recomendaciones de energía? No clasifican en primer trimestre y segundo trimestre, y a las jovencitas y también a las adultas, es decir, que son puérperas. En el primer trimestre de lactancia, como actividad ligera, 2.453 kilocalorías, no ligera o moderada e intensa, 2.830, pero a nivel urbano en promedio 2.508. En tanto que en la zona rural, en el primer trimestre, en la actividad ligera 2.529, si lo comparan ustedes los primeros trimestres, algo de 100 kilocalorías más, ¿no? Y en la actividad no ligera, es casi similar, diríamos, ¿no? Miren acá, 2.830 y acá 2.898, ligeramente algo de 50 kilocalorías más. Y en promedios a nivel rural, 2.759. Y a nivel nacional nos dicen así en promedios generales, 2.550. En tanto que en el adulto también hay una ligeramente, un poquito menos de calorías, pero no es tan significativo, es casi similar, diríamos. En relación a vitaminas liposolubles, A, D, E, K, la vitamina A, acá sí, acá en Perú, nuestra recomendación es un poco, se puede decir, más de 19 a 50 años, ¿no? Y en tanto que en menos de 18, 1.200, pero un poco, ligeramente más, pero de todas maneras debemos tomarlo en cuenta, este aspecto, porque ¿qué es lo que pasa en nuestras madres, por ejemplo, que ya tienen muchos años y de repente tienen muchos hijos, ¿no? Ya también se van debilitando, posiblemente, y en muchas zonas se observa, ¿no? Que ya se presentan deficiencias de vitamina A. La vitamina D se mantiene igual, la E también, la vitamina K un poquito de incremento en las madres que ya tienen un poco más años que en las menores de 18 años. En vitamina C también miren, si comparamos esto con la RDA, acá sí nos recomienda un incremento, ¿no? Casi el doble. La RDA a veces nos dice puesta 70, 75 miligramos y acá sí nos está diciendo casi el doble. Entonces, las recomendaciones para Perú es un poco mayor. Ya se está demostrando que la vitamina C pues, es muy importante para la síntesis de hemoglobina y va de la mano la vitamina C con el hierro, ¿no? Posiblemente por eso están incrementando, no sé. Entonces, la importancia también del ácido fólico. En nuestras madres lactantes un promedio de 500 microgramos. En nuestra madre lactante, acá estos micronutrientes, ¿cuáles son muy importantes? Estamos hablando del hierro. Va a depender también de la biodisponibilidad. Cuando nos hablan de un hierro biodisponible, dicen alta biodisponibilidad, mediana biodisponibilidad, baja biodisponibilidad. ¿Quiénes son de baja biodisponibilidad? Generalmente los alimentos de origen vegetal. Hablaríamos nosotros, por ejemplo, de las menestras,
o de las verduras, que sí es cierto que nos aportan hierro, pero su biodisponibilidad, es decir, que se asimilan, es baja. En tanto que el hierro M, su biodisponibilidad es elevada. Incluso se puede asimilar, por ejemplo, la sangrecita nos dicen que se puede asimilar hasta un 20%, ¿no? Entonces, es mayor la biodisponibilidad del hierro de origen animal. Por eso que cuando nos hablan de hierro, nos dicen ¿no? hierro M y hierro no M. M de origen animal, no M de origen vegetal, recuerden. ¿Cuál es mejor? El de origen animal, pero hay que considerar las dos fuentes, ¿no? El yodo es importante, gracias a Dios tenemos ya la sal yodada. El calcio también es importantísimo en la lactancia porque si no también nuestra madre, ella va a seguir produciendo leche, pero si no le damos lácteos en su dieta, va a ser a expensas del calcio de sus huesos y la madre se va a ir descalcificando. Y con mayor razón que tenemos que tomar en cuenta cuando esa madre gestante o lactante es adolescente, ¿no? Entonces acá también nos recomienda un poco más para nuestras madres en menores de 18 años. La adolescencia se considera hasta los 18 años. En los otros nutrientes, el fósforo no es tan importante porque hay de sobra en la dieta. Y bueno, sal también nosotros más bien abusamos, ¿no? Estamos pasándonos de la recomendación. Recomendaciones para el zinc. Ya está viéndose que la falta de zinc, según las encuestas que se realizan a nivel nacional de consumo de los alimentos, se está encontrando deficiencia de zinc en nuestras dietas. Entonces ahí la importancia de la recomendación también de alimentos, suplementos de zinc. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? En relación a las recomendaciones de energía, de proteína, minerales, los más importantes que son el calcio, hierro y el zinc, y vitamina A, C y ácido fólico. También hay un pequeño incremento. Miren acá en la madre embarazada era más 278 kilocalorías de incremento en promedio. En la madre lactante más 450. En las proteínas también, acá nomás en la gestación era algo de 6 gramos, o sea, lo normal, más 6 gramos. Pero en una madre lactante ya incrementa 7,5 gramos. Es decir, por decir, si una madre le corresponde 55 gramos cuando no está embarazada, y una vez que está embarazada o que está lactando, se puede decir, dando de mamar, es 55 más 17,5. ¿A cuántos gramos debe llegar entonces? Estamos hablando de 55 más 10, 65, más 7, 62, 50, 67, más de 70 gramos, casi cerca de 70 gramos, ¿no? De proteína. En calcio, acá no nos están incrementando, pero nosotros por lógica sabemos que si esta madre es adolescente sí hay que incrementar, ¿no? Y en la otra fuente sí nos recomienda. En relación al hierro, también hay una, casi igual que lo normal, en zinc, en vitamina A, ligeramente un incremento de 50 microgramos y en vitamina C, sí hay una recomendación un poquito mayor a 70 miligramos. Y en ácido fólico un poco menos que la madre lactante, pero casi van por ahí, no es tanta la diferencia, observen. Pero en calorías sí, nos dicen un poco más, ¿no? Pero esta es una recomendación muy genérica, ¿no? Nosotros cuando tenemos siempre a veces hay que verlo, va a depender también del peso de la madre, también cuando empieza, todo eso, ¿no? Número de porciones de alimentos por día recomendados por grupos de alimentos para nuestras madres lactantes.
en grupos de alimentos, ¿no? Seguimos trabajando en grupos de alimentos, puesto que esto es lo que yo quisiera que ustedes manejen y trabajen con nuestros alimentos, ¿no? Porque nosotros estamos en Perú y por tanto tenemos que practicar nuestra cultura alimentaria. No mucho ir a modelos de otros países. Debemos tomarlo en cuenta para nuestro conocimiento, pero no nos olvidemos que lo mejor es lo natural y lo mejor es nuestros productos nacionales. Y si son ecológicos, tienen más valor todavía. Entonces, para los cereales, tubérculos y menestras, un promedio 8 porciones, en verduras 3 porciones, en frutas 5,5. Acá nos recomiendan, igual que nuestra madre, el lactante en promedio, ¿no? En grasas, en azúcares. Yo les he diseñado un régimen. En algunas cositas he cambiado, tomando un poquito. Por ejemplo, no les he dado todo, ¿cómo se llama? Todas las porciones de lácteos bajos en grasa. He considerado unos ricos en grasa y de repente algunos también normal en grasa, ¿no? O altos en grasa. No nos olvidemos que las grasas también animales son importantes, en especial por los fosfolípidos, para el funcionamiento de las neuronas y en especial una madre que da de mamar, esa leche tiene que tener suficiente cantidad de fosfolípidos, puesto que el tamaño del cerebro se está completando de formarse, puede ser en todo el primer año de vida. Y si se va a alimentar con leche materna exclusiva, es importante tomar en cuenta también nuestras grasas de origen animal. No, que eso te da colesterol, no comas la yema, no. Contrario, no hay problema si una madre lactante está consumiendo todos los días un par de huevos. Los huevos acá en Perú son chiquitos y no tanto esto. Si hay suficiente cantidad de fibra, porque hay consumo de frutas y verduras, no es tanto satanizar, se puede decir, con el colesterol. Entonces, miren, esta es la propuesta. La propuesta es cereales, tubérculos y menestras se consideraron 9 porciones. Y 9 porciones nada más de cereales, tubérculos y menestras, en promedio me dan 45 gramos de proteína. Y solamente mis recomendaciones de proteína yo cubriría con mis cereales, menestras y tubérculos y con mis alimentos fuentes de calcio, ¿no? Entonces 45, 47, 57, ya cumplí. Y las otras proteínas ya van a ser, como se dice, más. Por eso que he llegado a tener buena cantidad acá de proteínas, ¿no? 136 gramos. Y más o menos la mitad de proteínas es de origen animal y el resto vegetal. Entonces quiere decir que este régimen de alimentación propuesto es bastante bueno. Si volvemos a nuestra base teórica que me dice que la recomendación, se puede decir, de proteínas debe ser mínimo 10%, y puede irse hasta un 35% si acá he llegado pues a una dieta hiperproteica de un 18%. Yo me planteaba una dieta hiperproteica, ¿no? De un 20%, pero he llegado a un 18%, que está bastante buena, y también es hiperproteica, porque a partir del 15% ya se considera dieta hiperproteica. En relación al gramaje de lípidos, he llegado a 31%, 103 gramos. Es que yo acá he considerado, miren, oleaginosas 2 porciones. Las oleaginosas, la ventaja es que también nos van a aportar proteínas. Miren, un incremento de 8 gramos en 2 porciones. Y la grasa normal, igual cantidad que una porción de aceite. Entonces, es importante esta parte de las oleaginosas. Estos tenemos que rescatar y tenemos que promocionar que consuman las familias. Por ejemplo, ustedes que van a trabajar con niños pequeños, usar un poco más el ajonjolí, no sé, las nueces, o sea, alimento que esté a su alcance, quizás el ajonjolí y el maní es un poco más económico. Entonces, no abusar del azúcar.
Una madre lactante a veces se toma 2 o 3 litros de cocimiento de cereal o combinado con leche o solo, y va a incrementar quizá muchas cucharas de azúcar. Lo ideal sería bien bajo de azúcar o sin azúcar. Esos cereales que a veces se dan como yapas, ¿no? Entonces, tomar en cuenta, a veces nos dicen, bueno, ahí la teoría, en la mañana expuso una señorita sobre lactancia materna y hablaba que está prohibido los pescados grandes porque tienen mucho mercurio, pero miren, en nuestro país no hay mucho pescado grande, entonces a veces mejor no es mucho mencionar la desventaja de un alimento porque las madres se van a trastornar, porque eso sí lo captan y eso ya lo aplican. Y entonces ya hasta lo consideran perjudicial el pescado y no lo consumen. Siempre ver un poco más, resaltar la ventaja del alimento. ¿Quién abusa del consumo de un atún? Atún acá casi no consumimos, ¿no? Es muy nutritivo el atún, pero puede haber un riesgo para la salud si es que estamos consumiendo de repente todos los días. Es cierto, se ha demostrado que tiene un poco de contenido de mercurio, pero no es tanto para que exageremos o tomemos muy a pecho. Entonces, sí conocerlo, pero no, quizá por ahí empezar a hablar de lo malo del alimento, porque ahí es donde pecamos. Si yo te digo, come verduras, pero estas tienen esto, de esto, esto, entonces ¿para qué me dice que coma? Y creamos la confusión. Ustedes nomás cuando hemos visto el tema de antinutrientes, y en verdad yo he visto ambas cosas, ¿no? Ventaja y desventaja. Tienen sus buenas ventajas. Y las desventajas sí es bueno conocerlo, que sería si nosotros estamos abusando, ¿no? Pero nadie abusa de un alimento, ¿no? Somos pocos de repente que a veces nos encanta comer un alimento y en exageración. Entonces, esas cositas que es importante tomarlo en cuenta. Ya estoy terminando y tienen ustedes que irse a almorzar y acá está su tarea, es similar a la anterior y es fácil, ¿no? Les felicito porque he visto que han hecho sus tareas individuales. Todavía no le pasaba la plataforma, pero ya le he calificado. Están ahí solamente para colocarle sus notas. Y he encontrado en algunas tareas individuales algunas confusiones o modelos de propuesta de dieta con alimentos que no es de producción nacional. Por favor, mi recomendación, si yo les digo, formulen una dieta y en porciones o en raciones, trabajen con nuestra guía de porciones intercambiables, ¿no? Yo diría, casi la mayoría han hecho bastante bien sus propuestas, ¿no? No son muchas las que a veces me han presentado esquemas que de repente no están tan bien. Están buenas, sí, quizá para otro país, pero si hablamos de que estamos en Perú, no. Hay un régimen de la selva que han propuesto interesante con sus productos de la selva, pero muy pobre en calcio, muy pobre, que no cubren nutrientes. Cuando proponemos una alimentación, hay que proponerlo que cumpla en todo, en la mayoría, que haya energético, regulador y constructor, no se olviden, que esté sus porciones de lácteos. Si yo acá he diseñado, miren, justamente yo al propósito no les voy a diseñar, de repente ya no se den el trabajo ustedes de diseñar esta tabla. Estas porciones, ustedes colóquenlo en 6 momentos, tranquilamente. Pueden, si gustan, trabajen nada más con esto. O si quieren, diseñan otra tabla, qué sé yo. Ya no les he pedido mucho, pero miren, pero estas porciones divídanlo. ¿Y por qué les he puesto 6? Porque quiero que también una porción consideren en la noche, porque nuestras madres también dan de mamar de noche, pero en la noche solamente considerarle de repente solamente un vaso de leche o un vaso de quinoa, pero no exageradamente, ¿no? Entonces son 5, diríamos, desayuno, un refrigerio de la mañana. En otros países le dicen merienda, en Europa, por ejemplo, le dicen merienda al refrigerio que solo decimos a media mañana, nuestro almuercito, que es nuestra comida principal de mediodía,
A media tarde se lo llamaríamos nosotros refrigerio 2, pero en nuestro término común le llamamos un lonchecito, y nuestra comida o cena, ¿no? Y solamente como una yapita que le considerarían la porción 6.